Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos un cinturón de polipiel. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Resulta que mi amiga Carmen se compró un abrigo que venía con un cinturón de polipiel que se le ha estropeado enseguida. Así que fuimos juntas a una tienda de telas, elegimos una polipiel y hoy vamos a confeccionar ese cinturón para que mi amiga pueda volver a ponerse ese abrigo que tanto le gusta. Vas a encontrar todos los materiales de este tutorial debajo en la casilla de información del vídeo, donde también hay un enlace a nuestro blog con más información sobre este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Este es el cinturón que vamos a clonar. Como ves, tiene una parte más ancha que va en la parte de la espalda y con estas tiras es como se anuda por la parte delantera. La polipiel está totalmente dañada, así que vamos a reproducir uno idéntico a este. El material que puedes usar, mira, yo compré esta polipiel pero resultó muy finita. Pensé que poniendo dos capas y a lo mejor una entretela gruesa en el centro tendría cuerpo, pero la verdad es que no ha funcionado. He hecho pruebas y es demasiado fina. Así que voy a utilizar esta otra con la que ya hicimos un bolso en este canal. Por la parte posterior es como afelpada y ves, es bastante gruesa. Como tenemos que utilizarla doble para hacerla igual que el cinturón original, esto nos va a dar el cuerpo que necesitamos. Este cinturón puedes hacerlo también de tela, en ese caso utiliza una loneta o una tela que tenga cuerpo. Al hacerlo de tela, la ventaja es que puedes utilizar una entretela termoadhesiva, cosa que no puedes hacer en el caso de la polipiel porque esta se dañaría con el calor. Para coser esta polipiel vamos a utilizar agujas del número 116. También podrías utilizar agujas específicas para cuero, pero he hecho pruebas con esta aguja y va fenomenal. Si tu máquina no tiene suficiente arrastre, puedes emplear el prensatelas de rodillo. Estás viendo un tutorial de este prensatelas ahora mismo en pantalla y en él te cuento cómo funciona, cómo instalarlo y para qué se utiliza. Y por último vamos a utilizar un hilo cosetodo de 100% poliéster. Aunque si quieres resaltar los pespuntes exteriores del cinturón, puedes usar un hilo más grueso, como por ejemplo este, que es el que se usa para hacer los pespuntes de los pantalones vaqueros. El cinturón se compone de 6 piezas, son 2 tiras a cada lado y estas tiras van dobles, así que tenemos que sacar 4 tiras y 2 piezas como la pieza central. Coloco el cinturón sobre la polipiel, lo voy a ir marcando con un bolígrafo porque se ve bastante bien en este material y luego lo vamos a cortar con un cate rotatorio y una base de corte. El patrón de este cinturón lo encontrarás en la sección de patrones de nuestra página web. Te dejo un enlace debajo en la casilla de información. Este cinturón es para una persona de la talla 38. En el patrón lo vas a encontrar dibujado doblado a la mitad. Si necesitas una talla más grande, no tienes más que alargar por este lado. También puedes hacer las tiras más largas, dependiendo de tus medidas. Tenemos aquí ya las 2 piezas principales y vamos ahora a cortar las tiras para anudar. Las medidas de cada una de las piezas las vas a encontrar en el patrón que hay en nuestra página web, en www.coserfacilimas.com. Una vez hemos dado forma a las puntas, unimos las tiras enfrentando el revés de 2 de ellas y vamos a la máquina a hacer un pespunte muy cerquita del borde, como unos 3 milímetros aproximadamente por este lado, por este otro y cerrándolo aquí por la punta. Hacemos igual con ambas tiras. En la máquina cosemos con una puntada de 3 milímetros y medio. Bueno, pues ya tenemos las 2 tiras que se anudan, ya están cosidas. Si ves que en algún punto se produce algún desfase, porque se muevan un poquito o porque una tira sea ligeramente más ancha que la otra, puedes cortar lo que sobra con unas tijeras.
Vamos con la parte principal del cinturón, hacemos igual, colocamos revés contra revés y vamos poniendo pincitas para poder coser a máquina. Vamos a coser los lados largos y luego vamos a aplicar las tiras de anudar para poder cerrar por esa parte. Cerramos este lado y este otro, y una vez que eso ya esté cosido es cuando tomaremos el lado recto de cada una de las tiras, lo colocamos aquí y entonces ya hacemos esta costura. Para que sea un poco más fácil y esta tira no se nos mueva al coser, podemos colocarla sobre uno de los lados, dar un par de puntadas aquí para asegurarla en ese punto, colocar el otro lado encima y luego terminar de coser. Metemos aproximadamente 1,5 centímetros hacia adentro, sujetamos ahí con una puntada y luego terminamos de cerrar. Y aquí lo tenemos ya acabado. ¿Qué os parece? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo y que se parece bastante al original, que ya ves que estaba muy dañado. Espero que te puedas hacer algún cinturón usando este mismo patrón, y si te apetece decorarlo aún más, puedes probar a bordar algo en una de estas tiras o bien en la parte posterior del cinturón que se va a ver por tu espalda. Me parece una opción muy buena para complementar cualquier look. Espero que este tutorial te haya inspirado para que puedas hacer cinturones de este estilo. Son muy sencillos y puedes usarlos también en faldas y en vestidos. Si te ha gustado la idea de hoy, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.